¿Qué significa el nacer? ¿Y qué significa el morir? Lo básico es que toda vida biológica nace, crece, se reproduce y muere. Es el concepto a nivel de ciencia. Todo organismo vivo nace, crece, se desarrolla, muere. Esto es lo que llaman seres vivos. ¿Ahora qué? Ahora está lo que se llama la vida humana o la vida animal. Pero también existe la vida vegetal, y mineral, la vida de microorganismos, en donde esta etapa vegetal o animal se desarrolla de la misma manera, tiene el mismo proceso de nacer, crecer, reproducirse y morir. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Aunque hay excepciones, porque no podríamos decir que este es el proceso de la vida, porque quienes no tengan hijos, entonces significaría que no es un ser vivo. Hay personas que no se reproducen y simplemente nacen, crecen, no se reproducen y mueren. Bueno, lo esencial no se tiene en cuenta en este proceso humano. Lo esencial, se habla de nacer, crecer, reproducirse y morir. En ese crecer es donde se encuentra toda la actividad mental. En ese desarrollo de pasar de la niñez a la pubertad, de la pubertad a la adulta, a la vejez, se empieza a elaborar, a programar al ser humano para enfrentarse al mundo. En ese crecer y reproducirse se encuentra la programación mental, a lo que se tiene que enfrentar el ser humano, y no se le enseña a ser un ser espiritual, o por lo menos a permitir que el ser humano de manera natural aflore su parte espiritual, sino que se le programa a nivel del mundo para enfrentarse a un mundo materialista consumista. Entonces, si la vida, lo que llamamos vida, es el crecer, el nacer, crecer, reproducirse o no reproducirse y morir, y en ese crecer está la actividad que llamamos mundo civilizado, entonces los indígenas, las etnias que no hacen, o los budistas que no hacen parte de este mundo, en ese crecer, que la actividad mental, entonces no serían seres vivos. Entonces no serían los seres vivos, los animales o las plantas, si no tienen actividad de mundo. O a lo mejor muchos dirán, pero es que ¿qué sentido tiene el nacer, crecer, reproducirse y morir si no se tiene actividad de mundo? Si no tenemos actividad de internet, si no tenemos acceso a la tecnología, acceso al consumismo, al derroche, a los malos hábitos. Entonces eso no significa, eso significaría que no es un ser vivo porque no tiene actividad. Porque ellos o las personas que malinterpretan el sentido de la vida creen que en el crecer está el tener la inteligencia activa, la inteligencia del ser humano, que es lo que nos diferencia de las demás especies, las animales y la parte vegetal. Entonces significa que si nosotros somos seres vivos o tenemos vida, es porque tenemos actividad mental. Entonces, ¿qué diremos de las plantas y de los animales, en donde tenemos proceso del ser humano, a excepción de que no desean las cosas del mundo? ¿Por qué?
porque el ser humano lo acostumbraron a vivir una vida programada, no esencial, una vida mental basada en energía, en movimiento, en pasiones, en emociones, no esencial. Los animales y las plantas o la vida vegetal tienen una vida esencial. Esencial, ¿qué quiere decir esencial? Que viven, nacen, crecen, se reproducen, mueren de manera natural, con una inteligencia natural que ellos no necesitan pensar para poder vivir, sino que de manera natural se desarrolla todo el proceso metabólico, biológico, orgánico, se desarrolla de manera natural sin la intervención de un pensamiento. El ser humano primitivo debía tener ese mismo rasgos de animal celular en el cual puedan nacer, crecer, reproducirse, morir, teniendo una actividad espiritual esencial, que es lo que le ha faltado al ser humano, al cual se engañaron con ese cuento de que tiene que hacer parte de la razón y el intelecto, o el desear las cosas del mundo. Ahí está el secreto de la vida esencial que le fue hurtada a los seres humanos en el jardín del Edén. Los animales de manera natural buscan el alimento, no necesitan pensar para buscar el alimento, o no necesitan pensar para buscar reproducirse, o no necesitan pensar para buscar abrigo o protegerse ante una amenaza. De manera natural y de manera intuitiva, ese animal cumple con las funciones naturales. Así el ser humano debía de cumplir. Si no tiene intelecto y si no tiene razón, siendo diferente a las especies como el animal irracional o los vegetales, o la parte vegetal o animal, tiene una actividad espiritual que nos diferencia de esas dos especies anteriores, de los otros reinos, pero no desarrollamos esa parte esencial porque por del medio se encuentra la programación mental. Si se deja la programación mental, aparece la vida espiritual esencial, destruyendo la vida mental programada, que viene de manera generacional. ¿Qué ventajas tiene el vivir una vida esencial, espiritual, a una vida mental? La diferencia radica en que la vida mental está guiada por la religión, la política y las culturas, mientras que la vida espiritual no está guiada por ningún conocimiento del ser humano, sino que está guiada por algo esencial que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en un templo celular libre de programación mental. Esa vida esencial es la que nos permite crecer, reproducirnos o no reproducirnos y morir para estar seguros de que vamos a ser eternos, que vinimos de una parte eterna y que al final de nuestra vida tenemos que regresar nuevamente a nuestro origen, que es esa parte eterna, mientras que en la parte espiritual crea una esencia, pero una esencia distinta, una esencia materialista creada con los números como concepto de cuantificar o sumar. Ahí es donde entra el tema del control global sobre los seres humanos, que nos controlan a través de los números, de la banca, del internet, de la bolsa de valores, de la economía mundial, de la identificación de las cédulas, de la identificación de los autos. A la élite no le interesa cómo se llama una persona. Los judíos que iban a ser muertos en masa tenían números, les quitaron toda la identificación. A ellos no les interesa cómo se llama este judío o aquel judío, simplemente son números, como sucede con todos los esclavos de la antigüedad. Les quitaron toda la identidad y se eran números, como sucede en el ejército o en las cárceles. La persona pierde su identidad, sino que llama un número.
En un banco, cuando usted va a sacar dinero, no le pregunta cómo se llama, sino cuál es la identidad suya. Esa es la esencia del mundo materialista mental, creado y basado en la economía, en el oro, en el petróleo, donde se le pone precio a un artículo que no sirve para nada, pero sí sirve para controlar a los seres humanos. Entonces hay dos clases de esencia: una esencia mental de control global y otra esencia espiritual que nos conduce a lo eterno. Cuando la persona está guiada por la esencia espiritual mental, tiene garantizada la perdición eterna, porque cuando esta persona fallece, ha formado ya de antemano un cuerpo astral energético que lleva una memoria energética que antes la tenían sus células, y que luego en la otra vida, que llaman la otra vida, van a ir en calidad de fantasmas, van a sufrir las consecuencias de no haber acatado lo que es el verdadero cristianismo original. El mensaje de la salvación eterna que se está transmitiendo en estos momentos es el de enseñarle a las personas de que han sido engañados y que hubo una alteración genética en el jardín del Edén, y que si no nos liberamos de ese implante que viene de parte de seres extraterrestres mentales que evolucionarán a nivel tecnológico, creando guerras espaciales y luego traídas a la Tierra, lo que llaman el cielo en la Tierra, que es traer toda esta parte piramidal, jerárquica, patriarcal del cielo a la Tierra. Si no nos liberamos de este engaño que llama pirámide o patriarcado, el destino del ser humano es desastroso, catastrófico, doloroso, sufriente. Se va a revelar, o se está revelando, una sabiduría que no es de este mundo. Estamos en los tiempos esenciales del fin del mundo creado por Jehová. Estamos en las puertas del fin del mundo creado por Jehová, en las puertas de la destrucción, de la maldición del jardín del Edén. Después del jardín del Edén, de manera generacional, ha venido una maldición. Esa maldición es la que hace que las personas sufran. Esa maldición es la que hace que unas personas pocas tengan muchas riquezas y las otras sean dominadas y sean esclavizadas. En donde los que hacen el bien, precisamente a las personas que hacen el bien, es donde mayor parte llega la implacable ira de Satanás. Porque por lo regular los seres que son muy ricos y poderosos viven bien desde la cuna, desde que nacen, donde van creciendo, donde se van entrando a la actividad del mundo, donde se reproducen, donde viven una vida mental, hasta que mueren jamás sufren o no saben lo que es la injusticia. Nacen en la cuna y mueren como niños ricos. Lo contrario de lo que le sucede a la gente campesina obrera, que desde que nacen es sufrimiento hasta que mueren. Esa maldición se va a romper en lo que se llama la llegada del Espíritu de verdad, el Consolador del Espíritu Santo prometido por Jesús, a lo que se llama Cristo el Mesías. Pero es un Cristo el Mesías celular, un Cristo Mesías que tiene toda persona que deje las cosas del mundo. Si rompe con la maldición de las cosas del mundo, aparece la figura del Cristo celular y aparece la figura del Espíritu Santo guiando la vida de esta persona para que vaya de regreso a la eternidad.